Buenas tardes con todos, distinguida audiencia. El día de hoy tengo el gusto de presentar a la doctora Alicia Mafaldo Rengifo. Ella es médico hematólogo, jefa del servicio de hematología de nuestro instituto. Eh, Quisiera, antes de darle pase a la presentación teórica de la disertación de hoy, y recordarles que la asistencia al 80% de las clases teóricas les da acceso a la certificación, así como la opción a que puedan hacer la pasantía presencial. Si no se cumple con este requisito, lamentaremos no poder contar, no poder permitir que se realice la pasantía presencial de aquellos estudiantes que están siguiendo este curso, porque, como comprenderán, ustedes vienen a un área especializada a hacer la pasantía presencial y tienen que venir con los conocimientos teóricos muy claros, con el plan muy claro, para que puedan de alguna manera aprovechar de manera eficiente esos 15 días de pasantía presencial. Bueno, con este recordatorio, quiero dar nuevamente el pase a la doctora Alicia Mafaldo. Gracias, Alicia, por participar de este curso que está dirigido fundamentalmente para los pediatras, para que conozcan un poco acerca del manejo, del diagnóstico, tratamiento y seguimiento y abordaje de nuestros pacientes con neoplasias hematológicas, fundamentalmente las leucemias, dentro del plan de fortalecimiento de manejo de la leucemia a nivel nacional. Hoy ella nos disertará acerca del tema de manejo de neutropenia febril y complicaciones infecciosas en el niño con leucemia. Gracias, Alicia. Buenas tardes, gracias doctora Godoy por la presentación. Y bueno, vamos a afianzar un poco ya los conocimientos que tenemos acerca del manejo de la neutropenia febril y vamos a ir viendo puntos específicos de consensos y guías que ya están publicadas y viendo más o menos el contexto de nuestros niños con neoplasia hematológica, con leucemias y linfomas que son las patologías que manejamos acá en la institución, ¿no? Eh, yo soy la doctora Alicia Mafaldo, soy médico hematóloga. eh, Hice el pregrado en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana en Loreto y el posgrado en hematología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Ningún conflicto de intereses, soy jefe del servicio de hematología, como ha comentado la doctora Godoy, y bueno, docente a tiempo parcial del pregrado de medicina de la UCI, ¿no? Bien, más o menos lo que vamos a ir viendo un poco ahora es acerca de la definición, epidemiología, manejo clínico y consideraciones de etiología de la neutropenia febril. Es algo que también vemos en el día a día en el manejo de los niños, ¿no? El enfoque un poco diagnóstico, el manejo terapéutico y una visión del médico hematólogo acerca de la neutropenia febril en el paciente oncohematológico pediátrico. Primero, cuando uno quiere manejar algo, primero tenemos que conocerlo, ¿no? Algo que siempre comento es que tenemos que saber cuáles son los conceptos y de lo que nosotros estamos manejando. Tener los conceptos claros sobre la neutropenia febril. ¿Cómo vamos a definir una neutropenia febril? Con una temperatura oral de más de 38,3 o dos lecturas consecutivas de 38 en un intervalo de 2 horas. Y definitivamente el recuento absoluto de neutrófilos. Yo puedo tener un paciente con leucocitos dentro de rangos normales, que es lo que muchas veces habitualmente ocurre en el paciente oncohematológico, lo que yo puedo tener leucocitos dentro de rangos habituales, pero el recuento absoluto de neutrófilos está por debajo de los valores esperados, ¿no? Un recuento absoluto de neutrófilos menor a 500 neutrófilos o que se espera que disminuya o caiga por debajo de 500 neutrófilos en las siguientes 48 horas, es también un concepto que debe ir de la mano de la presencia de fiebre para poder catalogar a mi paciente como neutropenia febril. Lamentablemente, la neutropenia febril sigue siendo una complicación común de la quimioterapia en los niños oncológicos y una de las causas más importantes de morbilidad y mortalidad en los pacientes, ¿no? Entonces, detectar precozmente que este paciente
tiene la posibilidad o tiene el riesgo de tener neutropenia y adicionalmente tener fiebre, va a ser fundamental para mejorar incluso también los resultados de sobrevida de los pacientes y disminuir las complicaciones de los niños, ¿no? Un poquito hablando de la epidemiología, las infecciones del torrente sanguíneo pues son las causas más comunes. Los hemocultivos positivos muchas veces no son una fuente importante de información para saber cuál ha sido el agente etiológico porque pocas veces pueden salir positivos. Solamente el 10 al 30% de los episodios febriles van a tener un hemocultivo positivo. Y parte de la importancia de conocer, de detectar precozmente y de tener un abordaje adecuado de la neutropenia febril justamente es valorar que esta presentación, esta complicación, tiene una mortalidad entre el 2 al 6% en los niños, ¿no? Y la incidencia y tasa de complicaciones febriles va a variar según la intensidad del tratamiento. Algo que nosotros valoramos y manejamos también es las quimioterapias que se van a indicar, ¿no? Es diferente tener un niño con una complicación o que tenga el riesgo de tener neutropenia febril en la etapa inicial del tratamiento, en una etapa de consolidación o en una etapa en la que ha recibido una quimioterapia de reinducción con altas dosis de quimioterapia, ¿no? Entonces, es importante esa valoración, ¿no? Conocer cuál es el riesgo que tiene el niño que ha recibido quimioterapia, cuál es el riesgo de tener o de presentar una neutropenia febril, ¿no? Dentro de los factores de riesgo que nosotros vamos a ir valorando en los niños, principalmente pues son estos, ¿no? El historial clínico, exámenes de laboratorio, tenemos que tener datos clínicos y también el tipo de neoplasia va a ser importante para poder determinar cuáles son estos factores de riesgo. Nos evaluaron varios factores de riesgo para poder determinar el riesgo de sepsis en el paciente oncológico pediátrico, ¿no? Y se ha ido viendo que dentro del historial clínico, la historia previa de neutropenia febril y el tiempo transcurrido entre la última quimioterapia también es un riesgo importante o sumable riesgo importante de tener una infección del torrente sanguíneo en los niños neutropénicos febriles, ¿no? Se ha observado también distintos estudios, han observado de que más de 3 episodios previos de neutropenia febril se asocian con resultados adversos como mortalidad, infecciones invasivas e inestabilidad hemodinámica. Por eso es muy importante conocer la historia previa del niño, ¿no? Algo que decíamos previamente, es diferente tener a un niño que tiene una presentación de una neutropenia febril al inicio de la enfermedad, al debut, como es el término que usamos habitualmente, o tener una presentación de una fiebre en un paciente neutropénico en una etapa de consolidación o en una etapa de quimioterapia de rescate, ¿no? Entonces son periodos diferentes donde el niño va a tener riesgos diferentes de complicaciones, ¿no? Entonces, esta historia es sumamente importante, ¿no? Más de 3 episodios previos de neutropenia febril. Si yo tengo un niño que continuamente se infecta y continuamente hace neutropenia febril en cada quimioterapia que le voy a dar, el riesgo en una siguiente quimioterapia, y si es que le voy a dar una quimioterapia de mayor intensidad, las complicaciones pueden ser mucho mayores y pueden ser mucho más severas, ¿no? Incluso llegando a la inestabilidad hemodinámica, teniendo la necesidad de UCI y la mortalidad también se incrementa, ¿no? Incluso el hecho de portar un catéter venoso central, ¿no? Que haya estado previamente infectado, ¿no? Los cultivos de crecimiento positivo del catéter de vía central durante los 3 meses anteriores también aumentaron, en estos estudios, aumentaron el riesgo de bacteremia, ¿no? Eso también es un dato importante, ¿no? Si el niño es portador de un dispositivo de vía central, sea un catéter port o un catéter venoso central que se haya colocado en una quimioterapia anterior y tenga la necesidad de colocarse nuevamente, el hecho de haber tenido una infección en un dispositivo también aumenta el riesgo de que pueda tener nuevamente otra infección.
Los exámenes de laboratorio, ¿no? Son importantísimos porque nos va a definir ciertamente si es que el niño, la gravedad de la neutropenia y también un estimado del tiempo de duración de la neutropenia y justamente que se van a relacionar estos dos datos importantes como la gravedad y la duración de la neutropenia con el desarrollo ya de una sepsis o shock séptico, ¿no? Entonces, ya está establecido, esto está estudiado, de que menos de 100 neutrófilos van a incrementar el riesgo de bacteriemias, neumonías, ¿no? Va a haber mucho más riesgo de que el niño pueda contraer o pueda tener o desarrollar ese tipo de infecciones, ¿no? Las neutropenias crónicas también me dan susceptibilidad a infecciones. La neutropenia crónica no necesariamente la vamos a ver en un niño con neoplasia hematológica, salvo en aquellos que ya están en un periodo de una enfermedad evolutiva, ya cuando ya no tenemos opción de dar o de brindar una opción curativa de la enfermedad, ¿no? Las neutropenias crónicas las vamos a ver en otro tipo de pacientes, ¿no? En pacientes oncohematológicos en las etapas iniciales, ¿no? En pacientes con falla medular vamos a ver, pues, por ejemplo, pacientes con aplasia medular, en las etapas en las que no son tributarios a trasplante o que no han podido acceder a la terapia inmunosupresora, son niños que tienen neutropenia de manera crónica y otras inmunodeficiencias también, ¿no? De la misma forma, el nivel de hemoglobina, el recuento de plaquetas también se han relacionado con más riesgo de infecciones y más riesgo de complicaciones en los niños que tienen neutropenia febril, ¿no? El recuento de neutrófilos menor a 500 habitualmente representa pues un factor de riesgo de complicaciones graves, ¿no? De la misma forma, cuando tienen menos de 100 neutrófilos, incrementa el riesgo de, como dice el texto, de neumonías bacterianas y de bacteremias, ¿no? La susceptibilidad a infecciones nuevas o infecciones recurrentes también se va a dar con el tiempo en el que el niño tiene la neutropenia, ¿no? Tanto el valor de las plaquetas como el valor de la hemoglobina también van a ser coadyuvantes en cuanto al contexto clínico del niño, ¿no? eh, Niveles de hemoglobina, menos de 7 o recuento de plaquetas, menos de 20.000, también incrementan el riesgo de complicaciones. No sabemos que las plaquetas también actúan como reactantes de fase aguda y cuando en una infección aguda también eh, van a tener un consumo cuando hay un cuadro de una sepsis activa, ¿no? Y también hay estudios en los que reportan que el valor de las plaquetas va a ser un predictor adicional también a las infecciones, ¿no? De la misma forma, el valor de la albúmina y la PCR también son considerados como factores de riesgo de mortalidad asociados a las infecciones, ¿no? Una PCR mayor, perdón, de 90 eh, está relacionada con más riesgo de complicaciones infecciosas, ¿no? Y esto ya también, ¿por qué el valor de 90? Por eso ya está estudiado previamente, ¿no? Porque tienen más riesgo de presentar o se asocia con mayor riesgo de infección bacteriana invasiva en niños con neoplasias y neutropenia febril, ¿no? Adicionalmente, también los valores del lactato, los valores del bicarbonato también se asocian con la presentación de shock séptico y alta mortalidad en niños con neutropenia febril. Em, en cuanto a los datos clínicos, pues la mayoría, y esto me ha parecido sumamente importante porque la mayoría de nuestros niños que nosotros recibimos en la institución tienen estas características, ¿no? Son niños que vienen con un cuadro de desnutrición bastante marcado, ¿no? El nivel bajo de albúmina está considerado como un predictor de peores resultados en muchas enfermedades y principalmente las neoplasias hematológicas o las neoplasias en general, ¿no? Y complica muchas veces la presentación de la enfermedad, ¿no? Ya que la albúmina, al ser un marcador de desnutrición y de estado inflamatorio, también va a incrementar el riesgo de complicaciones, o sea, la hipoalbuminemia, va a incrementar el riesgo de complicaciones en los niños neutropénicos febriles con cáncer, ¿no?
la hipotensión, taquicardia, taquimia, ¿no? Más frecuentemente se relacionan con bacteremias y justamente ya las últimas directrices de las guías de manejo de neutropenia febril ya las consideran como marcadores de datos clínicos importantísimos para predecir un riesgo de shock séptico, ¿no? Y algo sumamente importante también es el tipo de neoplasia que tiene el niño, ¿no? El tipo de cáncer, el tipo de neoplasia que tiene el niño también me va a dar la pauta para poder saber qué riesgo tiene el niño de presentar una neutropenia febril, ¿no? Ya que según el tipo de neoplasia que tenga, voy a indicar, o según la etapa, la fase de, tratamiento en el que esté, voy a indicar una intensidad de quimioterapia que me va a dar un grado mayor o menor de afectación de la médula ósea, ¿no? Algo que también valoramos es la quimioterapia intensiva, o sea, si el niño requiere una quimioterapia intensiva o si el niño ya está post-trasplante de médula ósea, también tiene riesgos diferentes y complicaciones diferentes en las distintas, bueno, etapas en las que se pueda presentar el niño, ¿no? El riesgo de complicaciones o el riesgo de sepsis en niños con neutropenia febril es diferente entre las distintas neoplasias hematológicas y los tumores sólidos, ¿no? Los niños con neoplasia hematológica, con leucemia, linfoma, y dependiendo también el tipo de linfoma, tienen mayor riesgo de infecciones que los pacientes que tienen tumores sólidos, ¿no? Ya que de por sí la enfermedad hematológica afecta a la médula ósea y va a requerir, pues definitivamente una quimioterapia más intensa que un tumor sólido, ¿no? Que el tiempo incluso de neutropenia en un tumor sólido es mucho menor al de una neoplasia hematológica que tiene una afectación primaria de la médula ósea, ¿no? Principalmente en los niños con leucemia aguda, que es lo que nosotros manejamos acá, ¿no? La neutropenia asociada a infecciones del torrente sanguíneo, bloodstream infection en los niños con leucemia aguda, a diferencia de los niños con tumores sólidos, nosotros tenemos el 84% de infecciones del torrente sanguíneo se presentan en los pacientes con leucemia aguda, a diferencia de un 40 o 50% que puedan presentarse en niños con tumores sólidos, ¿no? Y una proporción similar, ¿no? Con los pacientes post trasplantados, ¿no? Entonces, más o menos lo que nosotros tenemos que conocer justamente son estos factores de riesgo, porque esto es lo que nosotros vamos a evaluar y vamos a valorar para poder determinar cuánto tiempo más o menos de tratamiento con antibióticos va a tener, va a necesitar o va a requerir el niño, cuánto tiempo, qué intensidad de tratamiento le tengo que dar, ¿no? ¿Cuál es el valor de los neutrófilos? ¿Qué quimioterapia he recibido? Si es que ha tenido infecciones previas, si es un niño nuevo o es un niño que ya está en etapa de consolidación o es un niño que ya está en etapa post-trasplantado, los riesgos y complicaciones que van a tener van a estar relacionados en función a la etapa en la que se presenta eh, la complicación que tiene el niño, ¿no? El manejo de la neutropenia febril va a ser en función a la etapa en la que se presenta y en función a estos factores de riesgo, ¿no? Por eso es importante conocer estos factores de riesgo y todo lo que implica la condición clínica del niño. Entonces, en cuanto a la etiología, en realidad, lo que te dice la literatura es que la E. coli sigue siendo el patógeno predominante, ¿no? Eso es lo que ya está establecido y lo que predomina, ¿no? La E. coli sigue siendo, las bacterias gram negativas siguen siendo los patógenos predominantes y de ellos, pues la E. coli, Klebsiella, ¿no? La Pseudomonas, ¿no? También. Pero lo que sí se ha visto es que en los últimos 20 años, un poco más incluso, ha ido cambiando un poco la etiología de las bacteremias y se han ido incrementando también las bacteremias por cocos gram positivos, ¿no? Principalmente asociadas a dispositivos, ¿no? Asociadas a catéteres, ¿no? Entonces, ya la introducción o el uso de profilaxis con quinolonas,
en aquellos pacientes que tienen quimioterapias de altas dosis y que pueden causar una alteración de la integridad de la mucosa, ya sea intestinal también o de la o las mucositis graves que puedan originar las quimioterapias también, ¿no? Entonces, em, pero sigue siendo la E. coli el patógeno más predominante o más presente en los casos de neutropenia febril, ¿no? Y la pseudomonas, ¿no? Porque justamente el manejo del paciente neutropénico febril también va eh, orientado justamente también al evitar las complicaciones de sepsis por pseudomonas, ¿no? Las infecciones fúngicas también son un punto importante. Justamente hay un acápite específico para el manejo de infecciones fúngicas en pacientes neutropénicos febriles y cuál es el riesgo de este paciente neutropénico febril de presentar una infección fúngica. El hongo más comúnmente aislado ha sido Aspergillus y luego también Cándida, que puede estar presente en los niños o en los pacientes que tengan neutropenia febril también de manera crónica, ¿no? Para nosotros poder dar el manejo adecuado del niño oncohematológico con neutropenia febril, siempre tenemos que establecer o estratificar el riesgo para que el niño pueda presentar neutropenia febril. Hay distintos protocolos de estratificación de riesgo que ya se han estudiado para los pacientes pediátricos con neutropenia febril. Hay distintos protocolos y en función a eso, pues vamos viendo qué es lo que se orienta mejor o qué es lo que podemos usar en nuestra realidad de los criterios que puedan tener estos protocolos, ¿no? En cuanto a la edad pediátrica, la estratificación de Rakoff y de Alexander son las que más se han acercado a tener una estratificación más clara sobre el riesgo que pueden tener los niños oncohematológicos pediátricos de presentar neutropenia febril y cuál es el riesgo, principalmente el riesgo de complicaciones que puedan tener, ¿no? Y dentro de ellos, pues, los criterios que van a usar van a ser criterios de histológicos de tipo de enfermedad, criterios clínicos, ¿no? Y es lo que ya hemos ido hablando acerca de identificar cuáles son los factores de riesgo de complicación que puedan tener los niños con neutropenia febril, ¿no? Son varios criterios los que más se adaptan o se acercan a valorar, a tener una estratificación de riesgo más adecuada para los niños, son el de Rakoff y el de Alexander, ¿no? Ahora, según estas escalas de clasificación de riesgo, justamente vamos a ir orientando el manejo, ¿no? Tenemos acá, ya lo vemos más desglosado, estas características que tiene cada tipo de estratificación, ¿no? Factores relacionados al paciente, factores por cada episodio de neutropenia febril, catalogado como alto riesgo o bajo riesgo de neutropenia febril, o riesgo de complicación, si es que hay o no hay bacteriemias, ¿no? Aquellas quimioterapias que me puedan dar un mayor riesgo de neutropenia y la intensidad de la neutropenia también, ¿no? Entonces, dentro, un factor que a nosotros como hematólogos nos orienta bastante también es el recuento de los monocitos, ¿no? Como hematólogos siempre estamos viendo un hemograma y siempre estamos preguntando, oye, ¿cómo están los neutrófilos? Oye, ¿cómo están los monocitos? ¿No? O sea, si ya vemos que hay más de 100 monocitos, de repente ya podemos tener una estimación de que ya el tiempo de recuperación va a ser un poco más corto o ya estamos en proceso de recuperación hematológica si tengo menos de 100 o tengo 0 monocitos, de repente todavía tendría que esperar de repente 48, 72 horas o un poco más para llegar a la recuperación hematológica y disminuir el riesgo de complicaciones que pueda tener el niño, ¿no? Como verán, en todas estas estratificaciones de riesgo está incluida la leucemia y el tipo de tratamiento, ¿no? Porque la intensidad del tratamiento que yo voy a tener en una leucemia recaída, en una leucemia mieloide aguda es mayor a la quimioterapia que voy a dar en consolidación en un niño que está eh, estable
respecto a la enfermedad, ¿no? Las quimioterapias más intensas son las que me dan más riesgo de complicaciones en un niño con neutropenia febril, ¿no? Y definitivamente el valor absoluto del recuento absoluto de los neutrófilos, ¿no? En función a esa estratificación de riesgo, vamos a orientar lo que es el manejo inicial de la neutropenia febril, ¿no? Nosotros tenemos acá, y este cuadrito me ha parecido bastante interesante porque de alguna manera resume el manejo de la neutropenia febril en función a los factores de riesgo que tiene el niño, en función a lo que podemos tener también como tratamiento, ¿no? Porque yo puedo tener un niño con neutropenia febril hemodinámicamente estable, puedo tener un niño con neutropenia febril hemodinámicamente estable, sin riesgo de tener una bacteria resistente, un niño hemodinámicamente estable con alto riesgo de tener una bacteria resistente, o un niño hemodinámicamente inestable. Por eso es muy importante tener una valoración cercana y in situ del niño que presenta fiebre y está neutropénico, ¿no? Entonces, si yo tengo un niño hemodinámicamente estable, con patología oncomatológica que ha recibido quimioterapia, ¿no? Hemodinámicamente estable, sin riesgo de tener una bacteria resistente, pues lo voy a catalogar según el grado de neutropenia, según el tipo de quimioterapia que he recibido, según el tipo de neoplasia hematológica que tiene, ¿no? Según la fase de tratamiento en la que se encuentra, lo voy a catalogar en bajo riesgo o alto riesgo, ¿no? Si es un paciente que está recibiendo quimioterapia ambulatoria, que tiene un recuento de neutrófilos más de 500 y que está en una quimioterapia de consolidación ambulatoria o de inducción B ambulatoria, ¿no? Los tipos de quimioterapia los vamos a ver la próxima semana. Entonces, si yo tengo un paciente de bajo riesgo, le puedo dar manejo ambulatorio. ¿Con qué le doy el manejo ambulatorio? Va a depender también si le puedo del foco que tenga. No puedo, si veo por ahí una lesión en piel, o si veo por ahí que pueda tener una infección urinaria, o si veo que pueda tener una infección respiratoria, orientar también según el foco. Pero lo que habitualmente usamos es amoxicilina, ácido clavulánico, que me pueda cubrir ampliamente varios tipos de gérmenes. No puedo darle tratamiento ambulatorio, bioral, empírico en un paciente que es hemodinámicamente estable, sin riesgo de tener un germen resistente y catalogado como bajo riesgo de complicaciones, ¿no? O también puedo darle otro tipo, puedo darle cefalosporinas de primera generación o dependiendo cómo se encuentre clínicamente, ¿no? Ahora, si es un niño catalogado hemodinámicamente estable, sin riesgo de tener un germen resistente, pero catalogado como alto riesgo porque tiene neutrófilos menos de 500 y está en un periodo ya avanzado del tratamiento, pues definitivamente este niño no puede tener un manejo ambulatorio, tiene que ser hospitalizado y tenemos que darle pues antibiótico terapia combinada según la situación específica en la que se encuentre y tenemos que dar puede ser monoterapia con beta-lactámico con actividad antiseudomona. Esta es la recomendación actual y vamos a ir viendo cómo han ido cambiando también las recomendaciones respecto al inicio de antibióticos, sobre todo que estamos en una era en la que hay incremento de gérmenes resistentes, ¿no? Entonces, si yo tengo un paciente o un niño que está hemodinámicamente estable, pero con alto riesgo de tener un germen resistente porque previamente ha estado infectado, previamente ha estado colonizado, porque según la epidemiología de mi centro donde estoy laborando y donde atiendo a mis niños, hay una alta incidencia de gérmenes resistentes, pues tengo que ajustar la antibioticoterapia dependiendo la epidemiología del centro donde me encuentre y dependiendo a los gérmenes previamente que han sido aislados en el mundo, ¿no? Hay que hacer ajustes también en la antibioticoterapia según cómo se den la presencia de los cultivos también, ¿no? Y definir la duración según el síndrome clínico y el microorganismo que se presenta. Una recomendación bastante importante es que siempre tenemos que hacer seguimiento de los cultivos, ¿no? ¿Para qué? Para poder confirmar que haya una
infección del torrente sanguíneo, ¿no? Y para poder hacer un desescalamiento adecuado de los antibióticos o hacer una terapia definitivamente dirigida al germen con el que me estoy enfrentando, ¿no? Y para determinar también el tiempo de duración de antibióticos según la condición clínica que tiene el niño, ¿no? Si hay recuperación medular, ya vamos suspendiendo antibióticos, si la neutropenia sigue siendo profunda y prolongada por el tipo de neoplasia que tiene y por el tipo de tratamiento que ha recibido, tenemos que ir individualizando la terapia en conjunto con las recomendaciones que nos pueda ir dando también el equipo de infectología, ¿no? Y si es que tengo un niño hemodinámicamente inestable, en una condición en la cual pues el niño está hipotenso, está taquipnéico, con el PCR más de 100, con neutropenia profunda, con signos clínicos de inestabilidad hemodinámica, pues definitivamente tengo que empezar con antibióticos que me puedan dar la mayor cobertura y con una cobertura mucho más amplia y más intensa, ¿no? Que es lo que recomienda, ¿no? Empezar con carbapenémicos, ya sea meropenem o imipenem, según lo que se tenga, más un antibiótico frente a gram negativos o cocos gram positivos, o ir escalando, ¿no? Si es que requiere un antifúngico que me pueda cubrir también cándida. No va a depender mucho cómo esté clínicamente y cómo esté, qué tan estable esté hemodinámicamente el niño para poder ir ajustando las terapias y determinar si es que mi niño puede tener un manejo ambulatorio o tiene que estar hospitalizado o requiere un soporte en una unidad de cuidados intermedios o en una UCI, ¿no? Actualmente contamos nosotros con la escala de valoración de alerta temprana. Eso también va a ser una charla que van a recibir en el transcurso de este periodo de charlas, donde también nos va a ayudar a determinar qué tan estable está mi niño para poder orientar el manejo multidisciplinario que tiene el niño oncohematológico, ¿no? Entonces, algo bastante importante es, y una figura bastante importante es el inicio precoz del tratamiento antibiótico de amplio espectro, ¿no? Es bastante fundamental el inicio precoz de antibióticos. También hay un programa de OPS con San Jude, que es la hora dorada, en la que instan al personal de salud a saber identificar un niño con riesgo de tener complicaciones por una neutropenia febril, sobre todo para darle un inicio precoz de antibióticos, que el inicio precoz de antibióticos en un niño neutropénico febril es fundamental para determinar el pronóstico respecto a las posibilidades que puede el niño de tener complicaciones respecto a la infección, ¿no? Ya que hay un alto riesgo de infecciones por pseudomonas con alta mortalidad, ¿no? Y es por ello que la recomendación en niños neutropénicos febriles justamente es la cobertura empírica amplia, ¿no? Ahora, en cuanto a las dosis de los antibióticos, esto también ya lo conocemos, ya lo sabemos, solamente para recordar un poco, ¿no? Las dosis de los antibióticos, el tiempo de tratamiento, cuáles son las dosis máximas. Eso también vamos a ir viendo en función a la práctica que tenemos y a la disponibilidad que tenemos en cada uno de nuestros centros, ¿no? Entonces, más o menos esta tablita es solo para recordar las dosis que nosotros ya, pues ya tenemos el conocimiento previo de las dosis de los antibióticos, ¿no? Y el antibiótico que se va a usar, recordemos siempre que va a ser en función al riesgo que tiene el niño y este riesgo lo vamos a determinar por las condiciones clínicas previas, el laboratorio, si ha tenido infecciones o no y en qué etapa del tratamiento se encuentra, ¿no? Y bueno, la terapia con algo que de toda esta revisión nueva que se ha estado haciendo respecto al manejo de neutropenia febril por el alto riesgo de gérmenes resistentes, es que las nuevas directrices que han salido respecto al manejo es que la terapia combinada, justamente no dar una terapia combinada si es que el niño no lo requiere, ¿no? O sea, no ha demostrado mejores resultados clínicos en pacientes estables. Justamente por ello es que se hace la estratificación de riesgo para no dar una terapia combinada en niños que realmente no lo requieren, ¿no? El tratamiento combinado con un beta-lactámico junto a un segundo antibiótico quedará reservado para situaciones específicas como shock séptico, riesgo de gérmenes resistentes,
teniendo en cuenta siempre la epidemiología de cada centro. Por eso es muy importante trabajar de cerca con los equipos de epidemiología y de infectología, ¿no? Y en caso de pacientes con un foco infeccioso identificado, se va a seleccionar la antibiótico terapia empírica según los microorganismos más frecuentes en cada foco, asegurando un buen control del mismo. Si yo tengo un catéter que está infectado, pues tengo que darle una terapia antibiótica adecuada y retirar ese catéter, ¿no? Si tengo la necesidad del uso de un dispositivo para administrar tratamiento, tengo que dar un tratamiento, retirar el catéter, dar tratamiento antibiótico 48, 72 horas para poder tener un dispositivo nuevo, seguro que no se reinfecte, ¿no? Pero si yo tengo un foco identificado, tengo que tratar ese foco porque de otra manera la condición clínica del niño no va a mejorar, ¿no? Y en cuanto a la clasificación de riesgo de infección fúngica invasiva en los niños, pues hay distintas clasificaciones de riesgo y más o menos hemos procurado poner un poco cuáles son las más... este cuadrito a mí me ha gustado bastante porque me da una clasificación para infección fúngica invasiva en niños con neutropenia febril de alto riesgo, bajo riesgo, riesgo esporádico y otros riesgos otros factores que me pueden aumentar el riesgo, ¿no? Entonces, pacientes de alto riesgo, o sea, que tienen más del 10% alto riesgo de infección fúngica invasiva son aquellos niños con leucemia mieloide aguda, con leucemia linfoblástica aguda de alto riesgo, o aquellos niños con recaída posterior a un trasplante tienen alto riesgo de infección fúngica invasiva. Y en función a eso se da la profilaxis, ¿no? Aquellos de bajo riesgo son niños con leucemia linfoblástica aguda de riesgo estándar, riesgo intermedio, linfoma no Hodgkin o que han sido sometidos a un trasplante autólogo. Y un riesgo esporádico, o sea, que pueden o no pueden de manera ocasional tener una infección fúngica invasiva, los tumores sólidos o los linfomas de Hodgkin, ¿no? Y otros factores que pueden aumentar el riesgo de infección fúngica invasiva son definitivamente la neutropenia grave y prolongada, una neutropenia crónica, prolongada en el tiempo, me puede generar, pues, aumentar el riesgo de infección fúngica invasiva, la mucositis grave, la presencia de catéteres, que mi niño haya estado colonizado previamente por una infección fúngica en una siguiente etapa o en un siguiente periodo de neutropenia va a tener el riesgo y está indicado la profilaxis secundaria antifúngica en niños neutropénicos que hayan tenido una infección fúngica previa, ¿no? La linfopenia grave y prolongada, enfermedad de injerto contra huésped en los receptores de trasplante, y la infección por citomegalovirus en pacientes que han sido sometidos a trasplante también me aumenta el riesgo de una infección fúngica invasiva, ¿no? Los medicamentos, también la corticoterapia dosis altas, prolongada, también me da riesgo de infección fúngica. Otros fármacos, anticuerpos monoclonales, el uso de citarabina, Carticels, que no lo tenemos aún, y los inhibidores de la tirosinquinasa, otro tipo de inhibidores de tirosinclinasa que no lo usamos en niños, pero sí se usan pues, en otro tipo de pacientes, ¿no? Principalmente adultos y en otro tipo de tumores sólidos, ¿no? Otras medidas de soporte para la prevención de neutropenia febril, bueno, el soporte que le podemos dar a los niños en cuanto a la fluidoterapia, los analgésicos, ¿no? Algo sumamente importante, y esto que siempre lo conversamos con nuestros colegas pediatras, es que los niños neutropénicos febriles, nosotros no podemos enmascarar la presencia de la fiebre, porque justamente la fiebre es la que me va a dar la pauta de cambiar o no mi tratamiento en función a la condición clínica del niño y en función a los hemocultivos que tiene para poder dirigir mi terapia. Porque si yo tengo un niño que me reportan que ya le he iniciado un antibiótico de amplio espectro como monoterapia y me dicen 48, 72 horas a febril, pero voy a ver el Cardex y veo que está con metamizol cada 8 horas, no puedo valorar esa respuesta. Entonces yo no puedo dar terapia antipirética de manera horaria en un niño neutropénico y con fiebre. Entonces hay que ir valorando siempre la condición clínica del niño. Si el niño tiene dolor
tengo que buscar otros mecanismos para manejar el dolor. No puedo usar AINES en un niño neutropénico febril, ¿no? Por la interacción que hay con las plaquetas, con el tromboxano A2, con el riesgo de sangrado y la interacción celular que tienen los AINES, ¿no? Con la médula ósea y con las plaquetas principalmente, ¿no? Entonces, hay que vigilar siempre la estabilidad clínica y la condición clínica de los niños y lo que le estamos administrando al niño, ¿no? El tratamiento de base es importante porque si tengo un niño neutropénico, febril y con dolor, de hecho que tengo que manejar la analgesia, pero la analgesia ya va a estar, no puede ser una analgesia convencional y a partir del segundo o tercer escalón, según sea la condición clínica del niño, ¿no? Y otros aspectos que tengo que ver también, si es que un niño que ha estado de manejo ambulatorio y ha estado recibiendo quimioterapia oral, pues definitivamente con la valoración del equipo de hematología o del equipo de oncología, pues se va a tener que suspender la quimioterapia o se valora que otro tratamiento pueda recibir, ¿no? Valorar también otras condiciones, si el niño ha estado en corticoterapia crónica más de 3 semanas por el tratamiento, por la condición clínica que lleva, dar la dosis de corticoide de estrés que requiere, ¿no? El factor estimulante de colonias lo usamos para prevenir la duración de la neutropenia, ¿no? Ya hay estudios que me dicen que no previenen las complicaciones, pero sí lo uso para disminuir el tiempo de neutropenia. Definitivamente no me va a prevenir las complicaciones, o no me va a prevenir el hecho de que el niño no se infecte. De hecho, se puede infectar usando incluso el filgrastim, pero lo que sí voy a asegurar es que ese tiempo de neutropenia sea más corto, ¿no? Se ve mucho más el impacto del uso de filgrastim en tumores sólidos, en linfomas, más que en leucemia, porque incluso inicialmente en un niño con leucemia debut hay un periodo en el que o en un niño con una leucemia mieloide, al debut, pues no puedo usar el factor estimulante de colonias por el riesgo de complicaciones. Y algo que también es importante con el uso del filgrastim es el síndrome de fuga capilar que me puede originar el uso del filgrastim a dosis no adecuadas en el niño, ¿no? Algo sumamente importante para prevenir infecciones es lo que nosotros como personal de salud hacemos. Y algo tan sencillo como lavarse las manos, tan sencillo como lavarse las manos de manera adecuada, siguiendo los pasos específicos de lavado de manos, me puede prevenir la transmisión de infecciones en el entorno hospitalario. Algo tan sencillo como lavarse las manos. Nosotros continuamente, el equipo de enfermería incide mucho en saber lavarse las manos, los 5 momentos de la atención del niño, lavarse las manos al tener contacto con el paciente, al tener contacto con secreciones, lavarse las manos si tengo contacto con el ambiente, el paciente antes y después. Entonces, algo tan sencillo como el lavado de manos me puede prevenir muchas infecciones en los niños neutropénicos para evitar que puedan tener fiebre e infecciones que se puedan transmitir, ¿no? Prevención de infección fúngica también, no están prohibidas las plantas dentro del ambiente hospitalario. Si ustedes vienen a rotar acá en el instituto van a ver que si tenemos plantas es una foto de la planta, ¿no? Pero no hay flores, plantas dentro del ambiente, mucho menos dentro de la habitación del niño, ¿no? Las habitaciones tienen un filtro EPA con presión positiva, que continuamente están en verificación y entrando a un periodo de mantenimiento preventivo, ¿no? Algo que les decimos a los niños siempre que están en la terapia ambulatoria es que no pueden ir a la piscina, que eviten las piscinas públicas por la cantidad de niños o personas que pueda haber, ¿no? Sobre todo porque son niños que están en quimioterapia continuamente y que tienen periodos de neutropenia que se manejan de manera ambulatoria, ¿no? No está demostrado que la dieta de baja carga bacteriana pueda reducir las infecciones. En realidad, los niños salen de alta y tienen una evaluación continua por el equipo de nutrición que va dando pautas respecto a la manipulación de alimentos y respecto al tema de qué tipo de alimento pueden consumir en cada etapa del tratamiento. Salió una guía
el año pasado de un consenso para la prevención y el manejo de neutropenia febril y de todo este consenso hay algunos puntos sí importantes que saltan bastante a la luz, ¿no? ¿Qué debería dejar de hacer según lo que me dice este consenso de esta guía que salió el año pasado? Me dice que debo dejar de administrar aminoglucósidos de forma rutinaria para, de forma rutinaria, dice, ¿no? Para la doble cobertura de gram negativo, sobre todo porque hay bastante incidencia y está incrementando la incidencia de gérmenes resistentes, ¿no? Dejar de agregar teicoplanin, vancomicina, donde hay, de forma rutinaria para cubrir líneas en aquellos pacientes, bueno, que están inestables hemodinámicamente. Y esto es importante, ¿no? Algo que a veces hacemos de manera rutinaria es una radiografía de tórax, ¿no? Y hay que hacerlo solo si está clínicamente indicado, ¿no? ¿Qué es lo que habitualmente hacemos cuando tenemos un niño neutropénico febril? Lo barremos, ¿no? Examen de orina, según la sintomatología que tiene, vamos viendo, pero algo que ya quedó como que de generación en generación, incluso cuando yo era residente, ¿qué hacíamos? Lo barríamos. ¿Y qué le hacíamos? Radiografía de tórax de manera rutinaria, ¿no? Entonces, las guías te dicen que esto ya no se debe hacer, ¿no? Entonces, dejar de hacer radiografía de tórax si es que no hay una indicación clínica. O sea, si mi niño no tiene síntomas respiratorios, ¿para qué le voy a hacer una radiografía de tórax, ¿no? Entonces, si tengo un niño con síntomas respiratorios, pues tengo que hacer la radiografía para ver si no hay un foco neumónico, ¿no? ¿Qué debo asegurarme de haber iniciado, ¿no? Entonces, es algo que también te dice la guía. ¿Qué debo asegurarme? Asegurarme siempre de tomar un cultivo de sangre periférica en el momento de la presentación de la fiebre. Eso es algo que no debemos dejar de hacer. ¿Por qué? Porque mi tratamiento antibiótico va a estar guiado por el tipo de germen que voy a poder encontrar. Si bien es cierto, la mayoría de hemocultivos son negativos, la positividad de un hemocultivo está entre el 20 y 30% de los casos, pero hay que tomar los cultivos, ¿no? Porque, ¿qué pasa si yo tengo un paciente persistentemente febril y no tengo ningún cultivo, o tengo un cultivo inicial positivo, pero mi paciente sigue haciendo fiebre y no tengo un cultivo de control que me diga si este germen es resistente o no, no voy a poder orientar adecuadamente la terapia. Entonces, siempre hay que tomar un cultivo de sangre periférica, ¿sí? Del niño o el paciente tiene algún dispositivo central, también hay que tomar cultivo a la par de los dispositivos centrales y de cada lumen del catéter que pueda tener el niño, ¿no? Hay que sí, lo que nos dice es que sí, tenemos que enviar examen de orina a todos los niños menores de 5 años, toma de sangre para determinar nivel de lactato en el momento de la presentación, porque ya hemos visto que si tenemos un lactato elevado es un signo de que este paciente pueda tener una complicación y llegar a un shock séptico, ¿no? Control rutinario de PCR, porque también ya hemos visto que el valor de PCR me va a predecir la severidad y la posibilidad de una complicación. Albúmina, también la hipoalbuminemia, hemos visto que también es un factor predictor de complicaciones. Considerar cambiar antibióticos si el niño está en un manejo ambulatorio, si a las 48 horas, eh, si el niño ya se controla y a las 48 horas se reevalúa como bajo riesgo, cambiar a terapia antibiótica oral, no luego de 48, 72 horas ya estar a febril y que tenga bajo riesgo, ¿no? Eh, Algo que es importante también y en lo que nosotros trabajamos con nuestra escuela de padres justamente es garantizar que las familias estén informadas sobre la neutropenia febril, porque yo puedo tener un niño neutropénico que está en quimioterapia ambulatoria, pero que hace fiebre en casa, una fiebre, dos fiebres, tres fiebres, y la mamá no lo trae, pierde la oportunidad de recibir terapia antibiótica en el momento adecuado y cuando viene por emergencia ya está en una condición de una mayor severidad, con un tiempo más prolongado de neutropenia, con varios episodios de fiebre, sin haber iniciado antibióticos en el momento correcto, ¿no? Y considerar tratamiento ambulatorio después de 48 horas si se considera de bajo riesgo, es lo que decíamos, ¿no? ¿Qué puedo seguir haciendo como antes? Es lo que me dice la guía, ¿no? Trate a cualquier niño que no se encuentre bien clínicamente y con sospecha de sepsis con antibióticos, independientemente del recuento de neutrófilos o la temperatura. Este es un mensaje importante para los colegas que trabajan en emergencia, sobre todo cuando llega un niño catalogado como
hematológico o como oncohematológico y viene con fiebre, independientemente del valor de los neutrófilos, debería iniciar antibióticos, ¿no? Porque ya si nos demoramos 1, 2 horas, 3 horas en tomar un hemograma y determinar si es que el niño está o no neutropénico, y todavía en ese tiempo el niño ha estado en la emergencia y no ha recibido terapia antibiótica, hemos perdido todo ese tiempo valioso para un inicio de tratamiento. Posteriormente se puede ajustar la terapia si el niño está o no está neutropénico. Por eso es importante preguntar siempre los antecedentes, ¿no? ¿Qué tipo de leucemia es? ¿Qué tratamiento ha recibido? Si ya es un paciente continuador o es un paciente nuevo, ¿no? La mayoría de pacientes ya los conocemos en la etapa ambulatoria, ¿no? Garantizar la vigilancia continua de patrones de resistencia a antibióticos en nuestros centros. Esto en colaboración con el equipo de epidemiología e infectología para hacer la vigilancia epidemiológica activa, ¿no? Garantizar que los niños sean evaluados por un profesional de salud con competencias en el manejo de complicaciones contra el cáncer y manejar a todos los pacientes como pacientes hospitalizados durante las primeras 48 horas. No es algo que son recomendaciones que aún las mantienen en este consenso, ¿no? ¿Qué debo hacer diferente? Dice acá. El umbral para iniciar tratamiento con antibiótico endovenoso es un recuento de neutrófilos menos de 500, junto con una temperatura superior a 38. Todo paciente neutropénico con menos de 500 neutrófilos y fiebre tiene que iniciar manejo antibiótico endovenoso. Eso es, eso no se discute, ¿no? La hora dorada que ya está en marcha, no se está implementando, hay varios hospitales que ya lo tienen como piloto y hay muy poca evidencia para recomendar el uso de profilaxis antibiótica o factor estimulante de colonias de rutina en niños para prevenir la sepsis, ¿no? Hay sobre esto mucha bibliografía a favor y en contra. Lo que podemos decir respecto al filgrastim es que si bien es cierto, no me va a prevenir la sepsis, pero sí me va a cortar el tiempo de neutropenia y esto va a tener un impacto bastante positivo en cuanto a las complicaciones por el tiempo que pueda tener el niño de neutropenia. Va a depender, de hecho, la indicación y la valoración del hematólogo respecto al uso respecto a la necesidad o no de usar filgrastim en distintas etapas del tratamiento, ¿no? Desde el punto de vista del hematólogo, ¿qué podemos decir nosotros? Que es una complicación frecuente. La neutropenia febril es una complicación frecuente en niños oncohematológicos tratados con quimioterapia, hasta un 80% con una tasa de mortalidad del 11%. Sumamente importante conocer el riesgo de los niños oncohematológicos en función al esquema de quimioterapia, la edad, su estado funcional, las comorbilidades, esto para adultos también, y el uso de medicamentos, ¿no? Son considerados esquemas de alto riesgo de complicación aquellos que producen neutropenia febril en una proporción mayor al 20%. ¿Cuáles son? Las quimioterapias de intensidad alta para las recaídas, para las leucemias mieloides agudas, para los linfomas no Hodgkin, ¿no? Y en los pacientes oncohematológicos en tratamiento con QT con un riesgo mayor al 20% de neutropenia febril, sí es recomendable administrar tratamiento profiláctico con antibióticos, antifúngicos en aquellos niños que ya han tenido una infección fúngica previa y en algunos casos antivirales según el tipo de neoplasia hematológica y según el tipo de quimioterapia y según la intensidad de quimioterapia que se está administrando, ¿no? El tratamiento debe evaluarse cada 2 a 4 días de iniciado y ajustarlo a la respuesta y el estado clínico del paciente. Eso es muy importante. Yo no puedo tener un niño neutropénico febril que sea evaluado una vez y después a la semana, ¿no? El seguimiento es continuo. El uso de factores de crecimiento se recomienda en pacientes de riesgo elevado de neutropenia febril. Si yo tengo un niño que recibe una quimioterapia de alta intensidad, más o menos ya tengo pautado cuándo inicio el filgrastim, ¿no? En los de riesgo intermedio será de acuerdo a las condiciones clínicas y la presencia de otros factores de riesgo.
El antecedente de haber tenido neutropenia febril es un dato importantísimo a considerar en las siguientes quimioterapias, porque eso también me va a dar la pauta para yo poder tener la precaución de que este niño pueda presentar una complicación similar a la anterior o más severa que la anterior. Y el filgrastim es el medicamento de elección en la mayoría de guías nacionales e internacionales, tanto en profilaxis primaria como secundaria, para el acortar el tiempo de neutropenia, ¿no? Pilares fundamentales. Tres pilares fundamentales en el manejo de neutropenia febril: un diagnóstico temprano, tratamiento prioritario, diagnóstico temprano, determinar si mi niño tiene fiebre y neutropenia, es una neutropenia febril. Tratamiento prioritario, dar el antibiótico que le corresponde según el riesgo, idealmente en la primera hora. Y la evaluación muy minuciosa. No tengo que evaluar clínicamente, laboratorialmente, factores de riesgo y la evaluación cada 48 horas de cómo va evolucionando. La evolución es diaria, pero cada 48 horas tengo que tomar una decisión de cambiar o continuar los antibióticos. Algo que me gustó mucho, un mapa mental, justamente la neutropenia febril, la definición: neutropenia febril con anomalías o disminución de los neutrófilos, el valor es mucho menos de 500 y la presencia de fiebre. Las causas: quimioterapia, alteraciones de la médula ósea, infecciones y algunas enfermedades autoinmunes también. Las inmunodeficiencias también van a causar neutropenia y fiebre, ¿no? Factores de riesgo para neutropenia febril: la edad en niños más jóvenes, bajas condiciones de salud, quimioterapia reciente, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas? Fiebre, malestar, fatiga, lesiones en boca, infecciones en piel. El diagnóstico etiológico lo voy a hacer a través de los exámenes de sangre, del recuento de neutrófilos y la identificación de causas de fondo o los hemocultivos, ¿no? Tratamiento con antibióticos, soporte con factor estimulante de colonias y manejo de la causa de base, ¿no? Principalmente de la infección que se está presentando. ¿Cuáles son las complicaciones? Sepsis, hospitalización prolongada e infección fúngica invasiva es una de las complicaciones más severas, más comunes de la neutropenia febril, ¿no? En niños oncohematólogos. Para finalizar, hoy es el Día Mundial del Donante de Sangre. Siempre les pedimos que por favor en los lugares donde ustedes se encuentren, donen sangre. Tu donación puede salvar 3 a 4 vidas y los niños oncohematológicos del país necesitan tu apoyo con la donación de sangre. Y finalmente, el 3 de junio es el Día del Hematólogo. Si no han saludado a su hematólogo, los saludan en este mes de junio. Eso sería todo. Si tuvieran alguna pregunta. No sé si hay alguna pregunta dentro del panel. Dice, acá hay una pregunta. ¿Existe alguna recomendación o evidencia de cuándo es el momento ideal de toma de hemocultivos y cuántos hemocultivos? Muchas veces menciona el valor menos de 500 en neutrófilos. Ya, a ver. El momento de la toma del hemocultivo es justamente cuando se presenta la fiebre en un paciente neutropénico febril. Justamente el valor de los neutrófilos, he mencionado mucho el valor de 500. ¿Por qué? Porque me va a determinar la severidad y el riesgo de complicaciones en un paciente neutropénico febril. Algo que yo tengo que tener claro es justamente valorar el riesgo. Tengo pacientes de alto riesgo de complicación y bajo riesgo de complicación. Y en función a eso voy a dar el manejo del paciente. Si yo tengo un paciente catalogado como bajo riesgo porque tiene neutrófilos más de 500, la quimioterapia no es intensiva, este manejo ambulatorio, puedo darle manejo ambulatorio como hemos visto en el cuadrito. Pero si yo tengo un paciente con menos de 500 neutrófilos, incluso 100 neutrófilos, que ha recibido una quimioterapia intensa y que ha tenido complicaciones antes, tengo que darle manejo hospitalizado y tengo que darle antibióticos endovenosos. Inicio empírico. ¿En qué momento tomo el cultivo? En el momento de la presentación de la fiebre. Todo paciente neutropénico febril tiene que tener cultivo en el momento de la presentación de la fiebre, en el primer episodio de fiebre en el que yo lo estoy encontrando. No, tiene que tener el cultivo. ¿Cada cuánto tiempo
Tomo el hemocultivo, como dice la literatura, cada 48 a 72 horas según la evolución clínica del paciente. Si yo tengo un paciente persistentemente febril, tengo que tener a las 48 horas un control de cultivo. Si yo tengo un paciente en el que el hemocultivo me ha salido positivo, tengo que tener a las 72 horas un cultivo de control para saber si es que ese germen está siendo erradicado o es un germen resistente. Entonces, ¿en qué momento tomo el hemocultivo? En el momento en el que se presenta la fiebre. Un paciente que llega por emergencia neutropénico febril tiene que tener el cultivo inicial. Entonces, no es posible que yo, en el centro donde me encuentre, dependiendo por los recursos que tenga, quizás no pueda tener acceso a un hemocultivo, pero en la mayoría de nuestras instituciones creo que sí tenemos acceso a un cultivo y si tenemos un niño neutropénico con fiebre, pues tiene que tener el cultivo en el momento que presenta la fiebre. El punto de corte es para determinar el riesgo, porque yo puedo tener un niño con 1000 neutrófilos y no está con fiebre, no tengo por qué darle antibióticos, ¿no? No tengo por qué darle profilaxis, lo manejo en función a lo que tiene. Pero si tengo un niño con 500 neutrófilos o con 1000 o con 100 neutrófilos y hace fiebre, tengo que darle el manejo en función al riesgo de complicación que puede tener. Bien, entonces, si no hubiera ninguna pregunta adicional del auditorio, a ver, ajá. Dentro de los protocolos, solo solicitar estudio de LCR ante clínica o sospecha de médico. No. La tendencia actual es hacer el screening en función a la presentación clínica que tiene el niño. No, no podemos estar haciendo función lumbar a un niño que no tiene sintomatología neurológica. Un niño que, de hecho, un niño que viene con fiebre y convulsionando y está neutropénico, dependiendo del tipo de patología, ¿no? Porque si es una leucemia que viene neutropénico y convulsionando, tengo dos opciones. O es una infección del sistema nervioso o es una infiltración. La única forma de saberlo es haciendo una punción lumbar en el momento en el que el niño esté estable para poder hacer la punción lumbar, ¿no? Entonces, previo a ello, pues tengo que hacer un estudio de imágenes para saber si es que no hay una masa, algo que me impida hacer la punción, el estudio de la punción lumbar, ¿no? El del líquido cefalorraquídeo. No es algo que se maneja de manera rutinaria, ¿no? Sino solo cuando hay una clínica sugestiva de que haya un problema a nivel del sistema nervioso. Ya. Em, la causa de la neutropenia en el niño oncohematológico está relacionada con la falla de la médula ósea. Nosotros como hematólogos no tenemos problemas en usar metamizol porque los casos de agranulocitosis relacionadas a metamizol en realidad yo en toda mi carrera habré visto un caso y no ha sido severo, o sea, ha hecho una neutropenia leve en realidad en un niño, pero que tenía una condición de fondo que era una inmunodeficiencia, ¿no? Entonces no es común a las dosis habituales que se usan, ¿no? Idealmente, en algunos casos, en pacientes con inestabilidad hemodinámica, más que todo, el metamizol me da más riesgo de hacer hipotensión que hacer agranulocitosis. Entonces, en niños que están clínicamente comprometidos, hemodinámicamente inestables, optamos por usar paracetamol endovenoso, ¿no? Nosotros, incluso acá en la institución, no tenemos la facilidad de usar paracetamol endovenoso más que para los pacientes que están en UCI o aquellos pacientes que estrictamente tengan alguna indicación de no poder usar metamizol, usamos paracetamol endovenoso como antipirético, que es lo que deberíamos usar en el mundo ideal, ¿no? Pero no tenemos problema en usar metamizol, no lo usamos de manera oral, sino de manera bastante puntual, le damos el metamizol. Si tenemos acceso a paracetamol endovenoso, preferimos usar paracetamol endovenoso, pero muchas veces no tenemos
esa disponibilidad de la medicación, ¿no? Lo ideal es que yo use paracetamol endovenoso también en función a la condición clínica del niño, ¿no? Pero la relación entre metamizol y granulocitosis, al menos en niños de Latinoamérica, es bastante baja. Bien. Si no tuvieran ninguna pregunta adicional, agradecerles por haberse conectado. Sí, todos preferimos en realidad el paracetamol endovenoso, pero muchas veces no podemos tenerlo de manera accesible y rutinaria en nuestras instituciones, ¿no? Bien, agradecerles por la predisposición que tienen para poder capacitarse continuamente. Esto es un esfuerzo conjunto de todo el equipo de hematología trasplante y la unidad de docencia de la institución. Y bueno, agradecerles a todos y esperando que esta sesión haya sido de provecho para todos ustedes. Ya nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias. Ah, no se olviden de firmar la asistencia. Por favor, ahí han enviado la asistencia por el chat. Firmen, pongan su asistencia. Como dijo la doctora Godoy inicialmente, va por un tema de certificación y para que puedan tener la oportunidad, la opción de hacer la pasantía en la institución, ¿no? Bien.